Yendo a los capítulos 13, 14, 15 y 16 del libro de los Hechos de los Apóstoles, nos encontramos con el corazón del trasfondo histórico en el cual se escribió la carta de Pablo a los Gálatas. Ahí Pablo está terminando su primer viaje misionero por la zona de Galacia. En ese momento incluía lo que hoy por hoy es la capital de Turquía, Ankara, como esa zona, pero recientemente se han dado cuenta, según unas inscripciones en latín que han desencavado a través de descubrimientos arqueológicos, que había unas ciudades del sur que también estaban incluidas. Cuando vamos a esos capítulos de los Hechos, encontramos ciudades como Iconio, Listra, Derbe, todo eso está haciendo parte de ese viaje en el que Pablo y con Bernabé estaban recorriendo esa zona y tuvieron muchísimo éxito inicialmente entre aquellos que ya conocían la palabra de Dios o el Antiguo Testamento, los judíos, pero ocurre algo muy crucial y es que cada vez más aquellos que no eran judíos, que la Biblia llama gentiles, empezaron también a aceptar el evangelio. Al principio eran como 50 y 50%, pero hubo un momento en que incluso los gentiles comienzan a superar el número de creyentes de trasfondo judío. Antes de la llegada del Mesías, el pueblo judío tenía determinantemente prohibido mezclarse con los gentiles para preservar el conocimiento del verdadero Dios y para que pudiera llegar el Mesías, que era el que se iba a encargar de salvar no solamente al pueblo judío, sino a todo el mundo. A partir de esa llegada del Mesías, cuando el Espíritu Santo es enviado, que lo leemos en Hechos 2, empieza ese Espíritu Santo ya no solamente a hablar sobre judíos, sino también sobre esos gentiles. Y los primeros, digamos, conflictos ocurren cuando vemos a Pedro en el capítulo más o menos 9, 10, de ese mismo libro de los Hechos, donde él no se atrevía ni a entrar a la casa de los gentiles, pero el Señor le empieza a guiar, no, yo ya he purificado, algo ocurrió. Entonces, aquí hay que tener algo en cuenta. Estamos hablando cronológicamente al final de la década del 40 a 50, después de Cristo, cuando estaba Pablo haciendo este viaje misionero, y unos añitos, o sea, ahí eso es justo antes del famoso Concilio de Jerusalén, esa reunión que ocurre en el capítulo 15 de los Hechos, donde finalmente después de tantos gentiles que están viniendo a los pies del Señor, llenos del Espíritu Santo y de dones, y los judíos que están como con esa preocupación de saber, bueno, hay que hacer que se conviertan primero al judaísmo o no, ¿cómo hay que manejar esto? Ellos definen eso en ese concilio, capítulo 15 de los Hechos, que los invito a todos a leer. Entonces esta carta de los Gálatas está como en el medio, cuando empieza a ocurrir toda esta nueva ola de gentiles llegando a estar unidos ahí con los creyentes judíos. Y antes de ese concilio, ahí Pablo está enfrentando diversos conflictos. Lo vemos que, por ejemplo, fue incluso apedreado por esa situación. Esta persecución de la que fue víctima el apóstol Pablo no solamente fue a nivel físico, sino que por donde él iba en su ministerio predicando, había un grupo de judíos que se hacían pasar o a lo mejor tenían alguna afinidad con el movimiento mesiánico, pero ellos llegaban diciendo, muy bueno que crean ustedes en Jesús, pero no crean que Pablo les predicó un evangelio completo, queda faltando otra cosa, Jesús no es suficiente, tienen que pasar por todo el rito, por toda la secuencia de pasos de conversión al judaísmo que se iniciaba con un bautismo o inmersión, seguía con la circuncisión y otro número de instrucciones y de leyes que hay que tener en cuenta, no son solamente las del Antiguo Testamento, sino otras tradiciones humanas que ellos ya le habían añadido. Entonces, lo que Pablo hacía en una ciudad, ellos llegaban detrás y lo deshacían. Y es ahí donde cuando Pablo se entera, escribe esta carta y está enojado. Se regresa como a mirar desde el momento en que está escribiendo, oigan, Gálatas, ¿qué les pasó? Una de las traducciones dice, Gálatas, estúpidos, ¿quién los hechizó? La instrucción que Pablo está dejando en esta carta es clave y es crucial, porque él está definiendo cómo toda la ley no es que quedó anulada con el Mesías, sino que el Mesías la cumplió en su totalidad, asumió en sí mismo el precio de muerte de que el ser humano no la hubiera podido cumplir. Y al que se une a Jesús por la fe, aceptando lo que él hizo en su favor, todo lo que se le imputa al Mesías de rectitud, de santidad, de justicia, se le va a imputar a ese nuevo Hijo de Dios. Y entonces aquellos judíos podían preguntar, pero ¿cómo así? Si la ley es tan importante que nos da instrucciones para no alejarnos de lo que es correcto a los ojos de Dios. Y Pablo explica magistralmente, lo que ocurre es que esa ley
que no tenía la capacidad de cambiar el corazón para poder hacer el bien, sino que daba unas luces de lo que estaba bien y lo que estaba mal, ya no solamente queda perfectamente cumplida en el Mesías, sino que cuando el Mesías por su espíritu viene al corazón del creyente, este creyente es una nueva creación que ahora sí está equipado por el mismo poder de Dios dentro de él, el Espíritu Santo, para hacer lo que antes no podía hacer. Y toda esa ley que se deriva de estar en el amor, el gozo, la paz del Espíritu Santo y todo lo que va a explicar ahí, especialmente en el capítulo 5, ya se manifiesta como una consecuencia de que ya no viva yo. Es el Mesías que vive en mí.